Sufrí un accidente grave. El médico llamó a mi esposa. Su marido necesita cirugía de emergencia o puede no sobrevivir. Ella respondió, estoy en una cena con unas amigas. Si se muere, avíseme después. Horas después, desperté. El médico sonrió y dijo, su esposa no sabe, pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Aquel día empezó como empiezan los días que uno nunca espera recordar, con una rutina casi automática, de esas en las que el cuerpo se mueve solo y la mente va detrás, medio adormecida. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas como si marcara un ritmo lento para mis pensamientos, que vagaban entre pendientes, pequeñas preocupaciones y ese cansancio emocional que uno normaliza sin querer. No había nada especial en ese amanecer, nada que anunciara un giro brusco en mi vida. Y sin embargo, había un silencio, una calma extraña, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración antes de derrumbarlo todo. Yo mismo no lo percibía, pero en el fondo algo me decía que llevaba tiempo evitando mirar de frente ciertas verdades. Conduciendo despacio en medio del tráfico, observaba las luces rojas de los autos como si fueran faros distantes en una carretera que nunca terminaba. A veces, cuando la vida se vuelve demasiado lenta, la mente empieza a proyectar distracciones para huir de pensamientos incómodos. Fue ahí cuando me di cuenta de que ya no recordaba cuál había sido la última vez que mi esposa me envió un mensaje cariñoso. No es que eso tuviera relación directa con lo que estaba por pasar, pero era curioso cómo la mente conecta puntos que después hacen todo sentido. En ese momento, claro, yo no veía nada. Solo manejaba, casi mecánicamente, creyendo que tendría un día normal. De repente, un sonido metálico rasgó el ruido apagado del coche, como un trueno que estalla a pocos metros. El camión que venía en sentido contrario derrapó, invadió mi carril como un monstruo fuera de control. Solo tuve tiempo para un pensamiento corto, confuso, algo como «ahora no». Luego, todo se volvió un estruendo ensordecedor. El impacto fue tan fuerte que sentí como si el mundo se hubiera puesto de cabeza en un segundo. Vidrios volaron, luces explotaron en mi visión y por un momento creí que estaba flotando, hasta que el suelo me jaló de vuelta. Cuando desperté, si es que se puede llamar despertar a aquello, todo era sombra. Sentí mi cuerpo pesado, como si alguien hubiera apretado un botón que apagó todas mis fuerzas. No lograba distinguir voces, solo ecos, como si estuviera atrapado bajo el agua. Era una sensación extraña, porque había dolor, pero al mismo tiempo un adormecimiento profundo, casi reconfortante, como cuando uno está tan cansado que se queda dormido sentado y el mundo empieza a perder forma. Y en esa penumbra, una parte de mí sabía que algo estaba muy mal, pero no podía reaccionar. Recuerdo destellos, una luz blanca fuerte sobre mí, manos moviéndome, alguien diciendo números que yo no entendía. Era como ver una película de la que yo era el protagonista inconsciente. Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta, incluso sin comprender, de que está en manos de otras personas, que todo lo que queda es confiar y rezar para que quienes te atienden sepan lo que están haciendo. Fue extraño sentir eso tan intensamente, porque siempre fui de los que gustan de tener el control, pero ahí, en la camilla, yo era solo un cuerpo intentando no apagarse para siempre. Solo mucho después descubrí que, mientras yo luchaba para respirar, el médico intentaba desesperadamente encontrar a alguien que se preocupara lo suficiente para venir. Revisó mis documentos, encontró el contacto de emergencia e hizo lo que debía hacer. Llamó a la persona en quien yo más confiaba, mi esposa, aquella por quien yo habría detenido el mundo si fuera necesario. La ironía es que, en medio de mi oscuridad, yo todavía creía que ella lo dejaría todo para correr hasta mí. La ingenuidad a veces tiene una forma cruel de protegernos hasta que llega la verdad. Es extraño pensar que, mientras mi cuerpo pendía de un hilo, alguien en otro lugar estaba tomando decisiones que cambiarían completamente mi vida. Y no hablo de los médicos. Uno crece creyendo que amar significa presencia, cuidado, urgencia, que cuando algo grave sucede, las máscaras caen y solo queda quien realmente importa. Yo no lo sabía, claro, pero mientras yo yacía inmóvil, mi historia estaba siendo reescrita por una única respuesta telefónica. Una respuesta tan inesperada que, si no la hubiera vivido, diría que es exageración. Y quizá, lo que más me marca hasta hoy es que, en aquel silencio absoluto después del impacto,
Incluso antes de saber que vendría, algo dentro de mí ya se estaba despertando, como si mi cuerpo supiera que yo no estaba solo luchando contra la muerte, sino también contra una verdad que llevaba mucho tiempo empujando hacia o fundo. La vida es irónica. A veces el accidente no es el comienzo del desastre, es solo el momento en que finalmente despertamos. Y yo aún estaba lejos de imaginar que el golpe más doloroso no vendría de las ferrallas, vendría de alguien mucho más cercano. Cuando escuché después que el médico había intentado llamarme, confieso que parte de mí quiso creer que él exageraba o que mi esposa no había entendido la gravedad. Pero la verdad es que, mientras yo estaba inconsciente, mi destino quedó literalmente suspendido por un hilo y por una respuesta telefónica. El médico contó que respiró hondo antes de marcar, como quien sabe que la vida de alguien depende de esa conversación. Esperaba escuchar desesperación, preocupación, tal vez lágrimas, cualquier cosa que mostrara que yo importaba. Pero lo que vino del otro lado no fue nada de eso. Fue una frialdad que ni él, acostumbrado a situaciones extremas, pudo disimular. Dicen que cuando alguien ama de verdad, la voz cambia. Se vuelve temblorosa, urgente, casi infantil. Es como si el corazón hablara primero y la lógica viniera después. Pero en su caso, el médico relató que lo primero que percibió fue irritación. Ese tipo de irritación casi cómica de quien es interrumpido en medio de una película o cuando alguien molesta en una conversación trivial. Él explicó todo: el accidente, la cirugía necesaria, el riesgo inmediato. Y mientras hablaba, se escuchaban risas al fondo, risas femeninas, copas chocando, música ambiente. Ella estaba divirtiéndose, y mi vida, en ese momento, era solo un estorbo en su agenda. A veces pienso en cómo pequeñas frases pueden cambiar por completo el rumbo de una historia. El médico dijo que ella quedó unos segundos en silencio después de escuchar que yo necesitaba una cirugía urgente. Él pensó que había quedado en shock, o que pediría detalles, o que saldría corriendo. Pero no. Ella soltó un suspiro impaciente, casi teatral, y luego respondió la frase que hasta hoy resuena dentro de mí. Estoy en una cena con mis amigas. Si se muere, me avisa después. Así. Un resumen frío, seco, como quien habla de un problema doméstico y no del propio marido entre la vida y la muerte. Me imagino el rostro del médico en ese momento, porque él mismo me dijo que se quedó sin reacción. Los médicos lidian con tragedias todos los días, pero no están preparados para la indiferencia. No creyó lo que escuchó. Dijo que, por un instante, pensó que era una broma. Y cuando preguntó de nuevo si ella había entendido, solo repitió que no podía salir, que estaba ocupada, y que lo mantuviera al tanto si pasaba algo serio, como si aquello no fuera ya lo suficientemente serio, como si mi cuerpo entero vendado, mi cabeza sangrando y mi respiración fallando no fueran motivo suficiente para dejar una copa de vino. Es curioso, o triste, pensar que, mientras yo luchaba literalmente por seguir existiendo, alguien que debería luchar a mi lado simplemente eligió no aparecer. El médico, al ver que yo no tenía a nadie allí, tomó la decisión solo, llamó al equipo, autorizó la cirugía y asumió la responsabilidad. Podía haber esperado, podía haber seguido el protocolo e intentado de nuevo, pero no. Él eligió salvarme incluso sin apoyo familiar. Eso dice mucho sobre quién estuvo realmente a mi lado ese día y sobre quién nunca estuvo. Mientras tanto, yo seguía ahí, apagado, sin tener la menor idea de lo que estaba pasando. Y quizá eso sea lo que más duele, la sensación de que la vida estaba ocurriendo a mi alrededor y yo era apenas un espectador silencioso. Yo podía no estar consciente, pero mi historia se estaba escribiendo sin mí. Y cada decisión tomada en ese quirófano era un ladrillo nuevo en una verdad que solo descubriría después, y que cambiaría por completo la forma en que veía todo, incluso a mí mismo. Porque el amor, cuando es verdadero, aparece en las emergencias, y cuando no aparece, la ausencia habla más fuerte que cualquier excusa. Cuando finalmente me contaron esa historia, más tarde, fue como recibir un segundo impacto, esta vez en el pecho. Pero en ese instante, durante la cirugía, el médico tomó otra decisión, una decisión pequeña, pero cargada de humanidad. Se prometió a sí mismo que, si yo despertaba, me contaría todo, no porque quisiera causarme dolor, sino porque creía que nadie debería vivir engañado por alguien que no lo respeta. Él pensaba que yo merecía saber con quién estaba realmente casado, y por más que doliera, hoy entiendo perfectamente por qué. Y es curioso pensar que, mientras yo estaba inconsciente,
Alguien decidió que yo necesitaba conocer la verdad. Alguien a quien yo nunca había visto en mi vida se preocupó más por mi dignidad que quien compartió años a mi lado. A veces, la vida envía mensajeros improbables. Y aunque yo todavía no sabía nada en ese momento, algo me dice que mi despertar no sería solo físico, sería emocional, porque había algo más que el médico aún no me había contado. Algo que, cuando llegara a mis oídos, cambiaría por completo la forma en que veía mi propio matrimonio. Despertar después de un accidente no es como en las películas. No existe ese momento épico en el que abres los ojos y todo se vuelve nítido. Al contrario, es como volver a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Emerges despacio, medio mareado, tratando de entender qué mundo es ese. Recuerdo que parpadeé varias veces, pero las luces aún parecían borrosas. Mi cuerpo ardía, mi pecho pesaba, y lo único que lograba distinguir era el sonido de máquinas respirando por mí. Y fue solo cuando mi mirada logró enfocar que noté a alguien de pie a mi lado, observándome con una expresión extraña, casi paternal. Era el médico. No tenía ese aire apresurado que los profesionales suelen tener. Al contrario, parecía que llevaba rato esperando ese momento, como alguien que carga una verdad pesada y necesita entregarla con cuidado. Cuando nuestros ojos se encontraron, él suspiró como quien finalmente suelta un peso que estuvo sosteniendo por horas. Y antes siquiera de hablar, yo ya sentía que algo no estaba bien. No era solo por mi cuerpo herido. Era como si el ambiente entero se hubiera detenido, como si el hospital respirara junto con él, preparándose para lo que venía. Se acercó más, apoyó la mano en el soporte de la cama y dijo mi nombre con una calma que contrastaba con el caos que yo había vivido. Señor, su esposa no sabe. La frase quedó suspendida en el aire, cortada, como si estuviera midiendo cada palabra. Yo, todavía aturdido, intenté procesar, pero mi mente patinaba. ¿Qué quería decir? ¿Cómo que no sabe? ¿No sabe qué? ¿Que estoy vivo? ¿Que fui operado? ¿Que casi morí? La pregunta quedó atrapada en mi garganta, porque simplemente no tenía fuerzas para hablar. Fue entonces cuando empezó a contar, palabra por palabra, sin cambiar nada. Relató toda la llamada, del principio al fin, como si estuviera presionando replay en la memoria. Cada frase dicha por ella, cada suspiro impaciente, cada justificación absurda. Yo escuché todo en silencio, como quien oye su propia vida desmontándose poco a poco. A cada frase, mi respiración se volvía más pesada, no por la cirugía, sino por la realidad que empezaba a desgarrar algo dentro de mí. Es curioso cómo el cuerpo sabe cuando un golpe no es físico. El dolor emocional tiene su propia manera de quemar. Recuerdo que mi corazón aceleró tanto que la máquina al lado pitó, un sonido agudo, insistente, como si el propio monitor reaccionara por mí. Y lo que yo sentía no era indignación, todavía no, era incredulidad. Era como si estuviera escuchando una historia sobre otra persona, porque la mujer que el médico describía no era la misma que yo conocía, o mejor dicho, no era la que yo creía conocer. Es aterrador darse cuenta de que tal vez dormiste al lado de un desconocido durante años, y con cada detalle contado, esa sensación crecía dentro de mí. Cuando el médico terminó de relatar la frase, si se muere, avíseme después. Sentí que algo dentro de mí simplemente se rompió. No de un modo ruidoso, no como un vaso cayendo al piso. Fue un quiebre silencioso, interno, como cuando finalmente entiendes algo que estaba frente a tus ojos y aún así preferiste ignorar. Yo no lloré, yo no grité. Solo sentí un vacío enorme abrirse dentro de mí, un vacío que no tenía nada que ver con la cirugía. Era otro tipo de herida, una que ninguna sutura podría cerrar. Pero el médico no terminó ahí. Continuó mirándome con esa expresión seria, casi protectora, como quien sabe que aún falta la parte más difícil. Respiró hondo y dijo que había otro detalle, algo que no había mencionado antes porque quería esperar a que yo estuviera consciente, y yo percibí por su tono que no era algo pequeño. Era algo que él creía que yo necesitaba saber, aunque doliera. Mi corazón, ya frágil, dio un salto que hizo que el monitor volviera a pitar, y yo simplemente lo miré, esperando la segunda parte de la verdad. Y en ese instante, incluso antes de que él hablara, algo dentro de mí despertó. No sé explicar. Fue como si una cortina hubiera sido corrida, y la luz, aunque débil, iluminara cosas que yo nunca quise ver.
La realidad empezó a encajar como piezas sueltas de un rompecabezas que yo había evitado armar, y sin entender completamente por qué, lo supe. La historia no estaba ni cerca de terminar. Lo que él tenía para contarme no era solo un detalle, era la pieza que explicaría todo lo que yo nunca quise acreditar. Cuando el médico dijo que había un detalle más, sentí mi estómago hundirse, como cuando uno recibe una noticia a medias y la mente ya imagina lo peor. Se inclinó un poco más, hablando en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escuchar, aún estando solo los dos en la habitación. Su esposa no vino, repitió, pero esta vez con un peso diferente. No era solo la constatación de que a ella no le importó. Era como si esa ausencia se hubiera convertido en la pieza central de algo mayor. Yo me quedé mirándolo, esperando que continuara, porque ya no tenía fuerzas para hacer preguntas. Y entonces dijo la frase que cambió por completo el aire de la sala. Pero alguien sí vino. Parpadeé, tratando de entender. ¿Quién habría venido por mí? No tengo una familia grande, no soy del tipo que mueve gente. Mi esposa siempre había sido mi punto de apoyo. O eso creía. Y de repente aparecía esta figura misteriosa. Alguien que llegó al hospital preguntando por mí con una urgencia que, aparentemente, mi propia pareja no tuvo. Lo curioso es que el médico describió a esa mujer con una precisión extraña, como si aquella visita lo hubiera marcado de algún modo. Dijo que era una mujer joven, visiblemente nerviosa, que llegó casi corriendo, preguntando mi nombre, mi situación, mi ubicación en la emergencia. Contó que sus manos temblaban y que parecía realmente preocupada, pero al mismo tiempo asustada. Un miedo tan evidente que hasta el equipo lo notó. No dio muchos detalles ni explicó su relación conmigo. Solo pidió con una firmeza casi desesperada que mi esposa no se enterara de que ella había estado allí, y ese pedido, más que su presencia, fue lo que hizo que todo dentro de mí se revolviera. Lo primero que pensé fue que debía haber algún malentendido. Tal vez confundió mi nombre, tal vez estaba ayudando a alguien y necesitaba confirmar algo. Mi cabeza todavía estaba lenta, llena de vacíos, así que intenté racionalizar de la forma más simple posible. Pero el médico negó con la cabeza antes incluso de que yo preguntara. Ella sabía exactamente quién era usted, dijo, y añadió que cuando supo que yo estaba siendo operado, se puso pálida, como si ese hecho confirmara un miedo que cargaba desde hacía mucho. Era como si supiera algo que yo no sabía. Fue ahí cuando mi mente empezó a conectar cosas antiguas, detalles olvidados, señales que yo había preferido ignorar. Recordé los mensajes borrados en el teléfono de mi esposa, sus salidas repentinas con excusas vagas, las veces en que decía que tenía que resolver cosas del trabajo, y volvía con un perfume que no era el suyo. También recordé comentarios que escuché sin querer, como alguien diciendo en el altavoz de su teléfono, «Hablamos después. Él está ahí». En aquel momento todo pasó como ruido, pero ahora empezaba a sonar como advertencia. Es muy extraño darse cuenta de que estabas ciego. No literalmente, claro, sino emocionalmente. Ciego ante patrones, ante mentiras sutiles, ante esa sensación de que algo no estaba bien. La verdad es que uno se acostumbra a desconfiar menos de quien ama, como si el amor fuera una lente que distorsiona la realidad. Y yo, durante meses, quizás años, me había apoyado en justificaciones frágiles, ignorando sentimientos que trataban de avisarme que mi vida tenía una grieta. Esa mujer desconocida en el hospital era la señal más clara de que había una historia paralela sucediendo sin que yo lo notara. El médico, viendo mi confusión, me entregó mi teléfono destruido, como quien entrega a alguien la clave de una puerta que debe abrirse con cuidado. «Está completamente roto», dijo, pero la tarjeta sobrevivió. Y en ese momento, sin que él necesitara decir nada más, entendí que las respuestas que yo buscaba no estaban en lo que él decía. Estaban allí, en ese pequeño pedazo de plástico que guardaba conversaciones, mensajes, rastros de una vida que yo creía conocer. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad atravesar mi dolor físico, y mientras miraba ese teléfono roto, como si fuera una pieza de evidencia de un crimen emocional, algo dentro de mí se preparaba para el siguiente impacto. Porque, aunque yo aún no lo supiera, lo que encontraría allí no sería solo traición. Sería la prueba definitiva de que, mientras yo luchaba por sobrevivir, otra parte de mi vida corría en dirección opuesta, y yo estaba a punto de verlo todo, sin filtros, sin excusas, sin ilusiones.
Tener ese celular destruido entre mis manos fue como sostener un pedazo de mi propia vida hecha trizas. El aparato estaba completamente torcido, la pantalla hecha añicos, pero cuando el enfermero dijo que la tarjeta SIM había sobrevivido, sentí un frío extraño en el estómago. Era como si estuviera a punto de abrir una caja que podía cambiarlo todo. El enfermero trajo un dispositivo alternativo, de esos genéricos pero funcionales, y me preguntó si realmente quería seguir adelante. Yo simplemente asentí. La curiosidad duele más cuando uno trata de evitarla. Y, en el fondo, yo ya sabía que algo estaba a punto de revelarse. Cuando el dispositivo encendió, lo primero que sentí fue una oleada de ansiedad, de esas que aprietan el pecho y dejan las manos frías. La pantalla cargó lentamente, como si quisiera torturarme a propósito, y entonces, cuando finalmente abrió, empezaron a aparecer notificaciones acumuladas, mensajes sin leer, llamadas perdidas, alertas de aplicaciones, un rastro digital de todo lo que ocurrió mientras yo estaba inconsciente. Pero nada de eso importaba. Mis ojos fueron directo a una conversación específica, una que apareció arriba como si estuviera marcada por el destino. Abrí la conversación con las manos temblando. Al principio, pensé que quizás era alguien del trabajo de ella, un cliente, algún contacto profesional, pero bastó deslizar un poco para darme cuenta de que no había nada profesional allí. Los mensajes recientes estaban cargados de intimidad, de códigos, de combinaciones que no dejaban espacio para dudas. El primero que leí decía, ¿ya saliste de la casa? Él nunca se entera de nada. Mi corazón se sacudió. Era como ver una traición desarrollarse en tiempo real, aunque estuviera leyendo algo del pasado. Seguí deslizando. Había más. No puedo quedarme mucho. Mi marido es muy torpe, podría llamar. Esa frase me atravesó de un modo que ninguna otra herida física había atravesado. Era como si estuviera viendo mi relación reducirse a un chiste interno entre ella y otra persona. Me sentí humillado, usado, engañado. Era una mezcla de rabia, tristeza y una decepción tan profunda que parecía filtrarse hasta los huesos. Nunca imaginé que alguien que dormía a mi lado sería capaz de hablar de mí así, con tanta despreocupación y desprecio. Pero nada superó el siguiente mensaje, que apareció como un puñetazo directo al estómago. Hoy salgo con mis amigas, pero tú sabes que es para verte. Recuerdo perfectamente cuando escuché esa misma excusa de su boca. La ligereza con la que lo dijo, la naturalidad, la calma, yo realmente lo creí. Es extraño cómo las palabras, cuando se leen fuera de contexto, adquieren otra vida. Y allí, frente a esa pantalla, entendí que mi confianza había sido usada como escudo para mentiras que ella repetía sin culpa alguna. Sostuve el teléfono como si fuera una prueba de que todo lo que viví con ella no pasaba de una ficción cuidadosamente construida. El enfermero, al notar mi silencio, puso una mano en mi hombro y preguntó si quería parar. Pero parar no cambiaría nada. La verdad ya me había encontrado. Yo necesitaba enfrentarla hasta el final, aunque doliera. Y dolía. Era como si cada mensaje fuera una puñalada emocional, abriendo heridas que yo ni siquiera sabía que existían. Sentir aquello en mi estado físico debilitado hacía todo aún más cruel. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que empezaba a despertar, esa parte que solo aparece cuando uno llega al límite. Y entonces ocurrió algo que me hizo contener la respiración. Mientras todavía leía esos mensajes antiguos, el dispositivo vibró. Una nueva notificación, un mensaje nuevo. Y era de ella, de mi esposa. Justo en ese instante, sin saber que yo había despertado, sin saber que yo estaba leyendo todo, sin saber que el castillo de mentiras que construyó se estaba desmoronando en mis manos. Miré ese mensaje como si fuera un gatillo explosivo a punto de detonar. Y, incluso antes de abrirlo, ya sabía que allí habría más que palabras. Habría la confirmación final de quién era realmente. Y aunque todavía no hubiera abierto el mensaje, sentí que ese pequeño texto sería un punto de inflexión, porque la traición que estaba descubriendo ya era chocante, pero lo que venía después era algo que superaba cualquier lógica emocional, algo que demostraría que, mientras yo luchaba por sobrevivir, ella luchaba por mantener las apariencias, y quizá algo más. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente cómo esa historia se desplegaría. Cuando el dispositivo vibró, sentí como si alguien hubiera pulsado pausa en el mundo. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero dentro de mí retumbó como un trueno. Era extraño pensar que, después de tanta dolor físico y emocional, una simple notificación aún pudiera desestabilizarme.
Me quedé mirando la pantalla como quien observa a un enemigo invisible. Era ella, mi esposa, una mujer que, hasta hacía pocas horas, yo creía mi compañera de vida. Y ahí estaba un mensaje suyo, llegando exactamente en el momento en que yo descubría quién era realmente. Respiré hondo antes de abrirlo. Parte de mí esperaba que fuese algo sincero, una disculpa, un indicio de arrepentimiento, cualquier señal mínima de humanidad. Pero no. El texto decía: voy a llegar tarde. Estoy ayudando a una amiga con un problema urgente. ¿Cómo sigues? La ironía casi me hizo reír. La misma excusa que usaba para encontrarse con su amante ahora servía como máscara para fingir preocupación. Leí y releí ese mensaje, buscando alguna grieta de verdad. No había. Era solo otra capa de mentira cuidadosamente calculada. Es curioso cómo, cuando uno está herido, desarrolla una especie de radar emocional. Leí esa frase no con los ojos, sino con todas las heridas que llevaba encima. Sentí la falta de peso, de angustia, de verdad. Era como recibir un mensaje automático, programado, enviado sin alma. Y lo más cruel era saber que no lo escribía porque se preocupara por mí, sino porque necesitaba mantener la apariencia. Su vida secreta se sostenía en pequeñas mentiras que para mí siempre parecieron inofensivas. Ahora veía que eran fragmentos de un castillo entero de traición. Me quedé pensando en los días previos al accidente, en las veces que llegaba tarde, con compromisos imposibles, en los mensajes cortos y vagos, llenos de excusas. Era como si mi cuerpo, allí en el hospital, finalmente hubiera conseguido armar todas las piezas que yo mismo evitaba encajar. La verdad es que yo no quería ver. Y eso dolió más que la propia traición, porque darse cuenta de que uno acepta migajas creyendo que es amor, es uno de los despertares más dolorosos que existen. La enfermera entró en la habitación para revisar mis signos y me encontró inmóvil, sosteniendo el dispositivo como si fuera un espejo que reflejaba mi propia ingenuidad. Me preguntó si estaba bien, y por primera vez no supe qué responder. ¿Cómo decir que el accidente no había sido el mayor impacto de mi vida? ¿Cómo explicar que el dolor físico era pequeño comparado con lo que estaba descubriendo allí, solo, en esa habitación blanca? Solo asentí, intentando conservar algo de dignidad, aunque por dentro estuviera desmoronándome. Pero en medio de ese colapso emocional, ocurrió algo curioso. Sentí un clic interno, como cuando un nudo finalmente se afloja. No era paz, mucho menos alivio. Era una especie de lucidez, un despertar silencioso. Me di cuenta de que, a pesar de todo, yo había sobrevivido. Contra todas las probabilidades, estaba allí, respirando, pensando, viendo la verdad desnuda frente a mí. Y por más cruel que fuera, había fuerza oculta en eso, porque la mentira de ella solo tenía poder mientras yo permaneciera en la oscuridad. Ahora que veía la realidad, el juego cambiaba por completo. Yo sabía que ella no imaginaba que yo había despertado. No sabía que yo tenía acceso a los mensajes. No sabía que su fachada se estaba desmoronando. Y en ese pequeño espacio entre el impacto y la reacción, nació algo dentro de mí que yo no esperaba. Una determinación calma, casi fría. No una venganza impulsiva, no un ataque de furia. Era otra cosa, algo silencioso, calculado, como si mi mente, herida, hubiera encontrado un nuevo rumbo, un camino para recuperar mi dignidad, mi verdad, mi control. Y fue allí, en aquella cama de hospital, todavía débil, aún aturdido, donde tomé la decisión más silenciosa y quizá la más poderosa de toda mi vida. No la confrontaría de inmediato. No iba a gritar, ni llorar, ni suplicar. La dejaría seguir creyendo que estaba segura, que aún tenía el control. Usaría cada una de sus mentiras como combustible, porque, sin saberlo, ella misma me estaba entregando la oportunidad perfecta para darle la vuelta al juego. Y ese sería apenas el primer paso de algo mucho mayor que estaba por venir. Volver a casa después del hospital debería haber sido un alivio, pero en mi caso fue como atravesar la escena de un crimen emocional. Me sentía débil, todavía cojeando, con puntos que tiraban de la piel a cada movimiento. Y aún así, lo más doloroso no era físico, era el silencio que me acompañó durante todo el trayecto hasta la puerta de casa. Tenía la sensación de estar entrando en un lugar que ya no me pertenecía. Era extraño mirar por la ventana del coche y notar que el mundo seguía normalmente, mientras dentro de mí todo estaba hecho pedazos. Respiré hondo antes de girar la llave, como quien se prepara para ver algo que no quiere enfrentar. Apenas entré, lo primero que percibí fue el olor.
No era el perfume dulce y familiar de ella. Era algo masculino, fuerte, marcado, el tipo de fragancia que no desaparece fácilmente. Mi corazón se aceleró de un modo que ni los medicamentos del hospital conseguían controlar. Miré a mi alrededor y noté detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Copas fuera de lugar, un cojín caído en el suelo, ropa doblada de una manera que no era la mía. Cosas pequeñas pero que juntas formaban un cuadro que yo conocía muy bien, solo que nunca había querido admitirlo. Ella apareció unos segundos después, fingiendo sorpresa como quien ensaya una expresión frente al espejo. «Amor, gracias a Dios estás vivo», dijo, abrazándome de un modo mecánico, casi incómodo. Apoyó su rostro en mi hombro, pero su cuerpo no parecía presente. No hubo presión, ni calor, ni temblor. Fue como ser abrazado por una sombra. Y lo más perturbador fue notar que no parecía emocionada por verme de pie. Parecía preocupada por el hecho de que yo estuviera de pie. Eso decía mucho más que cualquier frase bonita que pudiera inventar. Mientras me apoyaba en la pared para quitarme los zapatos, noté que ella miraba repetidamente mi mano, como si buscara mi teléfono. Era casi gracioso notar su prioridad. Mi estado físico no importaba. Lo que realmente la tensaba era saber si yo tenía mi celular conmigo. Fingí no darme cuenta. Solo sonreí, ese tipo de sonrisa que uno da cuando conoce la verdad, pero decide guardarla. Curiosamente, al ver mi sonrisa, ella pareció aún más ansiosa. Era como si no estuviera preparada para lidiar con algo que escapaba de su control. Esa noche, mientras intentaba descansar, todo parecía extraño. La cama, el olor de las sábanas, el sonido del ventilador, todo tenía una vibración diferente, casi hostil. Mi casa parecía haber cambiado de dueño, como si yo fuera un visitante durmiendo donde no debía. Ella, por su parte, estaba inquieta. Iba y venía por la casa, abría cajones, recolocaba objetos en su sitio, como quien intenta borrar rastros que ya fueron vistos. Yo fingía dormir, pero mi cuerpo entero estaba despierto, atento, esperando la próxima señal que confirmaría lo que yo ya sabía. La sensación de invasión emocional era tan fuerte que me pregunté cuántas veces ella y el tal S habían estado allí mientras yo creía vivir un matrimonio estable. Cada detalle de la casa parecía ahora un testigo silencioso. La toalla fuera del cesto, la marca de un vaso en la mesa, el perfume masculino impregnado en el aire. Era como si las paredes intentaran contarme una historia que yo debería haber escuchado mucho antes. Y, por primera vez, en lugar de sentirme destruido, sentí algo diferente, una claridad que nunca había tenido. Cuando la noche avanzó, ella entró al cuarto con el celular en la mano, revisando notificaciones con rapidez antes de esconderlo en el cajón como si nada estuviera pasando. Fingí estar dormido, pero mis ojos estaban apenas entreabiertos. Fue entonces cuando escuché algo, un ruido leve, casi imperceptible, un teléfono vibrando sobre la madera de la mesita. Ella se congeló. Yo también, y durante unos segundos, todo el cuarto quedó en un silencio absoluto, como si el aire esperara su próximo movimiento. Se levantó despacio, casi de puntillas, y fue al baño llevando el teléfono consigo. La puerta se cerró, pero no del todo. Y en ese instante, mientras yo mantenía los ojos cerrados, escuché algo que hizo que se me erizara la piel. Una voz masculina, proveniente del teléfono, débil, pero audible. Y la respuesta de ella selló cualquier duda que pudiera quedar sobre quién realmente dormía a mi lado. Cuando escuché el teléfono vibrar en aquella mesa, sentí mi cuerpo entero entrar en alerta, como si mi instinto supiera exactamente lo que estaba por suceder. Era curioso. Allí estaba yo, recién llegado del hospital, todavía sintiendo el peso de mis costillas doloridas, pero completamente despierto emocionalmente. Cada pequeño sonido en la casa parecía más alto, más nítido, como si mis sentidos hubieran sido ajustados para captar cualquier pista. Ella tomó el teléfono demasiado rápido, casi tropezando con sus propios pies, y caminó hacia el baño con la urgencia de quien esconde algo que no puede ser visto. Yo simplemente escuché, con el corazón latiendo lento y pesado. La puerta no se cerró del todo. Quizá por descuido, quizá porque estaba tan nerviosa que ni siquiera lo notó. Y fue por esa pequeña rendija de sonido que lo inesperado ocurrió. Una voz masculina, amortiguada, pero lo suficientemente clara como para deshacer cualquier esperanza que aún pudiera existir dentro de mí. «Amor, ¿todo bien? ¿Tu marido sigue inconsciente?»
El sonido de aquella voz fue como una hoja atravesando mi pecho, pero esta vez no hubo sorpresa. Era la confirmación final de una historia que yo ya sabía, pero que aún dolía descubrir. Permanecí inmóvil en la cama, como si mi alma se hubiera congelado. Ella respondió con un tono que yo nunca había escuchado antes. Calmo, suave, íntimo. Sí, no te preocupes, no va a durar mucho así. Aquella frase me golpeó como un impacto silencioso. No era solo traición, no era solo falta de respeto, era indiferencia. Era el tipo de frialdad que uno no espera ni de un desconocido, mucho menos de alguien que compartió cama, planes y días conmigo. Escuchar eso mientras fingía dormir fue una de las sensaciones más extrañas de mi vida, una mezcla de rabia, incredulidad y al mismo tiempo una serenidad que yo no sabía que tenía. Yo podría haberme levantado de la cama en ese instante. Podría haber golpeado la puerta, gritado, confrontado, hecho un escándalo, pero la verdad es que mi cuerpo no se movió. No sé si por debilidad física o por algo más profundo. Era como si mi instinto me dijera, no ahora, observa, deja que ella crea. Y esa decisión, en vez de hacerme sentir débil, me dio una sensación extraña de control. Por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba reaccionando a sus decisiones, estaba eligiendo cómo lidiar con ellas. La conversación entre ellos continuó por unos segundos, pero no quise escuchar más. No porque doliera, y dolía, sino porque ya no importaba lo que dijeran. La verdad estaba ahí, expuesta, casi cínica, y en ese momento entendí que la traición no era lo que más me hería. Lo que más dolía era haber permitido durante tanto tiempo que alguien condujera mi vida mientras yo intentaba salvar una relación que ella ya había enterrado hacía mucho. Y curiosamente, esa claridad empezó a fortalecerme. Era como si el dolor estuviera abriendo espacio para algo nuevo, algo más firme. Me quedé pensando en todo lo que había vivido hasta entonces, en cómo me esforcé por construir estabilidad, por ser un buen marido, por hacer que las cosas funcionaran. Y mientras yo daba todo, ella ya estaba en otro mundo, viviendo otra vida, intentando esconder lo inevitable. El accidente casi me mató, pero en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Mi vida anterior ya había muerto mucho antes de que aquel camión chocara contra mi coche. Y escuchar esa conversación detrás de la puerta fue como presenciar el entierro de lo que aún quedaba. Ella salió del baño unos minutos después, secándose las manos como si acabara de lavar la conciencia. Fingió tranquilidad, se arregló el cabello, me dio una sonrisa ensayada y preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Lo dije con calma, con una calma tan profunda que ella no logró esconder su incomodidad. La mentira sobrevive mientras uno cree en ella. Cuando dejas de creer, es la mentira la que empieza a temblar. Y allí, mirándome, ella lo sintió, aunque no lo entendiera. Algo había cambiado, y fue en ese silencio tenso que tomé mi decisión. No sería ella quien definiría el final de esta historia. No sería ella quien controlara el siguiente paso. Yo dejaría que cada una de sus mentiras trabajara a mi favor. La dejaría creer que yo estaba débil, vulnerable, dependiente, y sería precisamente de ese silencio que nacería lo que yo necesitaba hacer, porque, aunque ella aún no lo supiera, yo estaba a punto de darle la vuelta a ese juego de una manera que nunca imaginó. Al día siguiente, desperté antes que ella. No porque estuviera descansado, sino porque mi mente funcionaba como un motor silencioso. La noche anterior había sido una mezcla de dolor emocional y lucidez inesperada, y mientras ella dormía profundamente, como quien no carga ninguna culpa, yo me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había ocurrido. Por más extraño que parezca, no sentía odio en ese momento. Sentía claridad, una claridad fría, que nace cuando finalmente entiendes que ya lo perdiste todo, y precisamente por eso no tienes nada que temer. Me levanté despacio, aún sintiendo los puntos arder, y empecé a organizar las cosas casi de manera ritual. No era venganza impulsiva, era estrategia. Abrí el notebook con cuidado, conecté el dispositivo con la tarjeta SIM y empecé a registrar, guardar, organizar todo. Conversaciones completas, capturas de pantalla, audios, horarios, ubicaciones, cada pedazo de evidencia que mostraba su doble vida. Era como armar un rompecabezas cuya imagen final yo ya conocía, pero que ahora necesitaba probar ante cualquiera que quisiera mirar. Y mientras hacía eso, sentí algo que no sentía hacía mucho: control. A lo largo de la mañana, noté que ella intentaba actuar con normalidad,
ofreciendo café, haciendo preguntas superficiales, intentando parecer una esposa presente. Pero sus ojos lo delataban todo. Estaba inquieta, pero de un modo distinto. No era preocupación por mí, era miedo. Miedo de que yo supiera algo, miedo de que aquel accidente hubiera cambiado algo dentro de mí, y lo había hecho. Cada palabra suya sonaba como un test, un intento de medir si yo seguía en el papel del marido ingenuo o si algo había colapsado definitivamente. Yo respondía solo con serenidad, lo que la confundía aún más. Fue en ese clima silencioso que empecé a ejecutar mi plan. Primero, verificaciones bancarias. Luego, registros de hotel. Mensajes antiguos de ella que yo había ignorado. Conversaciones archivadas. Fotos que juró haber borrado porque ocupaban espacio. Cada parte de la vida que intentó esconder estaba ahí, esperando ser descubierta. Y cuanto más investigaba, más entendía que ella no solo me traicionaba, me subestimaba profundamente. Y no existe combustible emocional más poderoso que la mezcla de dolor con subestimación. Me di cuenta de que no quería venganza en el sentido tradicional. No quería destruir, humillar ni herir físicamente. Quería verdad, quería libertad, quería cerrar un ciclo con dignidad. Y, irónicamente, la mejor forma de lograrlo sería mostrando toda la verdad frente a quienes creían en la máscara que ella llevaba. No para vengarme, sino para que ella se viera por primera vez en el espejo sin poder huir. Así que invité a sus padres a cenar esa noche. También invité a mis amigos más cercanos. Usé la excusa de que quería agradecer el apoyo después del accidente. Ella se puso nerviosa de inmediato. Cuando llegó la noche, la casa estaba llena. Todos sonriendo, aliviados de que yo estuviera vivo, haciendo preguntas, contando historias, y ella allí en medio, sonriendo también, fingiendo perfección, como siempre hacía. Yo observaba cada gesto suyo, cada desvío de mirada, cada señal de incomodidad. El amante intentó llamar 2 veces, y ella rechazó discretamente, creyendo que nadie se había dado cuenta. Pero yo lo vi, yo lo percibí todo. Y cuanto más intentaba mantener la máscara, más evidente se volvía la distancia entre la imagen que proyectaba y la persona que realmente era. Cuando todos se sentaron en la sala para brindar por mi recuperación, respiré hondo. Tomé el control remoto del televisor como quien sostiene una sentencia. Y sin decir una palabra, proyecté en la pantalla todos los mensajes, fotos y audios que había reunido. El silencio que se formó fue tan denso que casi parecía sólido. Los ojos de los padres de ella se abrieron de par en par. Mis amigos quedaron paralizados. Ella se puso pálida. Su respiración falló por unos segundos, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Y yo simplemente permanecí allí, sentado, observando cómo la verdad se extendía por la sala como un incendio inevitable. Cuando la proyección terminó, me levanté despacio, con el cuerpo aún débil, pero el alma más firme que nunca. La miré y con una calma que yo mismo desconocía, dije simplemente, sobreviví, y ahora voy a vivir lejos de ti. No hubo gritos, no hubo drama, solo una verdad que, dicha en voz baja, resonó más fuerte que cualquier confrontación. Y mientras caminaba hacia la puerta, mi teléfono vibró en el bolsillo. Una llamada, de un número desconocido. Contesté aún aturdido, y la voz al otro lado me hizo detenerme en medio de la sala. Respondí a la llamada con el corazón todavía acelerado por la exposición que acababa de ocurrir. La casa detrás de mí permanecía en un silencio pesado, de esos que parecen cambiar incluso la temperatura del ambiente. Pero la voz que salió del teléfono no encajaba con nada de aquello. Era una voz femenina, temblorosa, vacilante, como si cargara un peso demasiado grande para sostener sola. Señor, soy yo, la mujer que fue al hospital el día de su accidente. Por un segundo pensé que era un error, pero la fragilidad en su voz me hizo prestar atención inmediatamente. Ella respiró hondo antes de continuar, como si estuviera a punto de cruzar una línea de la que no podría volver. Necesito hablar con usted. Su esposa llevaba tiempo planeando algo contra usted. Las palabras cayeron sobre mí como una descarga eléctrica. Yo ya había enfrentado traición, mentiras, frialdad emocional, pero ¿planear algo contra mí? Esa frase abrió dentro de mí un vacío completamente nuevo, uno que no tenía nada que ver con dolor emocional. Era miedo, un miedo sereno, lúcido, de esos que hacen que tu mente trabaje rápido mientras tu cuerpo permanece inmóvil. Caminé unos pasos lejos de la puerta.
intentando mantener la voz firme, pero por dentro todo se agitaba. Pregunté quién era, cómo sabía todo eso. Y su respuesta fue aún más perturbadora. Yo trabajaba en la empresa donde ella se reunía con personas equivocadas. La forma en que pronunció personas equivocadas todavía me eriza la piel. Era como si intentara suavizar algo mucho más oscuro de lo que quería decir. Su voz fallaba, como si estuviera conteniendo el llanto. Y cuanto más hablaba, más sentía que la traición que yo había descubierto era solo la superficie. Ella siguió explicando que durante meses mi esposa se reunió con gente que, según ella, no era confiable, no era segura, no era limpia. Y mientras escuchaba eso, fragmentos de recuerdos antiguos empezaron a encajar en mi mente. Comentarios sueltos, conversaciones que ella interrumpía cuando yo entraba en la habitación, viajes demasiado rápidos, nerviosismo fuera de contexto. Era como ver una película muda de todo lo que yo había ignorado porque me parecía exagerado. Y ese silencio ahora gritaba dentro de mí, mostrando que la verdad siempre es más ruidosa que la mentira. La mujer del teléfono hizo una pausa larga, tan larga que casi pensé que la llamada se había cortado. Y entonces dijo la frase que lo cambió todo. Lo que usted piensa que fue un accidente, puede que no lo haya sido. Sentí que el aire se atascaba en mis pulmones. Era como si el mundo hubiera dejado de moverse a mi alrededor. Ya no había sala, ni invitados, ni ruido, solo aquella frase repitiéndose dentro de mí. Sentí las manos sudar, las piernas aflojarse. La idea de que alguien a quien amé pudiera estar involucrada, directa o indirectamente, en mi casi muerte, era demasiado grande para procesar en unos segundos. Intenté pedir detalles, pero la mujer empezó a llorar. Explicó que tenía miedo, que se acercó a mí en el hospital porque sintió culpa por no haber hablado antes. Dijo que escuchó conversaciones, vio movimientos, formó teorías, pero no tenía pruebas. Y, sobre todo, tenía miedo de que mi esposa descubriera que ella estaba hablando conmigo. Con cada palabra que decía, yo me sentía siendo empujado hacia un pozo sin fondo, donde todo lo que conocía se desmoronaba. Mi historia, mi matrimonio, mi confianza. Nada tenía ya la forma que yo creía. El silencio entre nosotras duró unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Yo simplemente no podía articular nada. Y fue en ese silencio donde una verdad incómoda comenzó a instalarse. Mi venganza, aquella que parecía tan grandiosa horas antes, de repente se veía pequeña frente a lo que estaba escuchando, porque yo estaba lidiando con una infidelidad, mientras que, en la sombra, quizá había algo mucho más grande ocurriendo. Algo que ponía en riesgo mi vida no emocionalmente, sino físicamente. Y eso transformó todo dentro de mí. Cuando la llamada terminó, me quedé parado en la sala vacía, sintiendo el peso de dos verdades aplastantes: la vida que yo creía tener y la vida que realmente estaba ocurriendo detrás de mi propio nombre. Y en ese instante, aún sabiendo que mi cuerpo seguía frágil, entendí que ya no podía seguir siendo un espectador de mi propia historia. Si antes mi batalla era emocional, ahora era mucho mayor, y no iba a limitarme a defenderme. Iba a ir hasta el final, buscar cada respuesta, cada conexión, cada nombre. La mayor lucha de mi vida estaba a punto de comenzar.